¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados, la última del ciclo 2018, y con la expectativa de estar aquí por allí por mediados de febrero nuevamente para completar un año, el 2019, que va a ser muy intenso y que, si bien va a empezar el 1 de enero, y esta es una obviedad, desde el punto de vista de la actividad política, siendo un año electoral, vamos a tener un verano calentito, en todo sentido, ¿no? Y vamos a ver si podemos saber cuándo es el cierre de listas, porque cuándo es la convocatoria de elecciones, pero no más allá de febrero, los últimos días tal vez, habrá que presentar listas. Después tendremos probablemente primarias en abril, elecciones en junio, y luego sigue el cronograma electoral nacional con la elección, por supuesto, de presidente, candidatos a diputados nacionales en la provincia de Santa Fe. Bueno, todo eso será motivo y materia de agenda para el año que viene, pero en este último programa vamos a estar conversando después de la pausa con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschit, en torno a unos cuantos temas relacionados con la actualidad, probablemente con la proyección, y necesariamente para entender esta actualidad y proyectar hacia el futuro, hablar del pasado. Cuando se asumió en la provincia de Santa Fe la gobernación hace 3 años, en paralelo Mauricio Macri con un cambio de signo político, que en algún momento inclusive a los propios participantes del partido del gobierno en la provincia de Santa Fe parecía, no sé si darle lo mismo, pero no hubo una determinación de apoyar a uno u otro en el balotaje, ¿no? Habrá que ver 3 años transcurridos con todo lo que ha pasado si esa fue o no una decisión acertada. Y habrá que ver también cuál es el posicionamiento de cara al futuro, sobre todo teniendo en cuenta que hay situaciones que deben, no sé si resolverse, pero por lo menos encaminarse dentro propiamente de la fuerza. Pero antes de hablar con el gobernador o anticipar las preguntas o ir haciendo una suerte de previa de lo que será el reportaje, una referencia a un hecho que lamentablemente confirma y ratifica una tendencia que viene dándose en la Argentina invariablemente desde hace ya unos cuantos años. La Universidad Católica Argentina, con su Observatorio Social, ha publicado que el 36,6%, o sea que 1/3 de los argentinos, son pobres. Es la más alta de las mediciones de los últimos 10 años y es la misma medición que utilizaba el gobierno cuando estaba en la oposición, y hay material de archivo en cantidad para verlo, para enrostrarle, como corresponde por otra parte, porque es una ignominia que en un país de estas características 1/3 de los pobladores sean pobres, al gobierno de turno, por entonces el de Cristina Kirchner, con 27, 28, hasta 30%. Esta caída hace que no solo 1 de cada 3 argentinos esté bajo la línea de pobreza, sino que más de la mitad de los niños, de cada 100 chicos, más de 50 son pobres en este país. Y esto no tiene nada que ver ni con los fotocopias de los cuadernos, ni con la máquina de chupones, ni con ninguna de esas cuestiones que por ahí se esgrimen para tratar de sostener alguna presencia política, sino con una determinada, digamos, decisión de orientación político-económica, sin perjuicio de que todas esas anteriores situaciones hayan generado un clima de zozobra, pero que a la vez fue capitalizado por el gobierno a la hora de proponer el cambio. Si uno revisa los números, y los hemos hecho a lo largo de estos últimos días con Julia Estrada, con nuestro economista de cabecera, el doctor Daniel Guida, al que le agradecemos también haber participado de este ciclo activamente, veremos cuál es el porcentaje de inflación, la cantidad de pérdida de empleo en lo público, en lo privado fundamentalmente, la desindustrialización, la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo, la fuga de divisas, el brutal endeudamiento, todos indicadores que evidentemente condicionan estado de ánimos y situaciones que obligan a la vez a tomar decisiones y determinaciones políticas. De eso se va a tratar el año que viene, y vamos a empezar hablando de esto también con el gobernador de la provincia a partir de su proyección nacional. Y lo digo esto acá y lo voy a decir cuando esté sentado aquí a mi derecha. Lifschit es uno de los dirigentes políticos con mejor imagen en su propio territorio, y hay que ver cuánto de eso se proyecta sobre un escenario nacional. Limitado por la no posibilidad de una reelección por la reforma constitucional en las candidaturas en la provincia, hay quienes creen que puede ser, y tal vez el mismo, quien encabece la lista de diputados provinciales,
pero hay quienes le auguran un destino nacional, no ya como diputado nacional, que puede ser, sino integrando. Bueno, todos estos que son elucubraciones y cálculos, lo mejor va a ser preguntárselo. Es como la de Woody Allen, ¿no? Cuando lo saca a McLuhan de atrás y le dice qué buena sería la vida hacer esto. Pero ¿por qué hago todo este prolegómeno? Porque la idea es tratar de poner las cosas en negro sobre blanco. Y no siempre se puede conseguir, no porque el entrevistado eventualmente eluda, escape o huya, sino porque muchas veces en la política hay una tendencia, y que creo yo es parte de la propia actividad, a matizar, ¿no? A ir a los grises. Pero bueno, vamos a preguntar y ver cuáles son los límites, cuál es la construcción, cuál puede ser el futuro. Los invito a quedarse los próximos 30 minutos con nosotros, a conversar con el gobernador y después ya un bloque muy pequeño para los agradecimientos en el final y la convocatoria para el año que viene. Ya venimos. Bueno, muy bien, los últimos instantes del programa, el último reportaje es con el gobernador de la provincia, Miguel Lifschit, con el que hemos charlado bastante a lo largo del año. Así es. Y en los años anteriores y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a empezar por estos tres últimos. Y lo primero, una reflexión o una sensación acerca del gobierno del presidente Mauricio Macri. Decepción, no sorpresa, disgusto. A ver, uno esperaba que el gobierno de Macri aplicara un modelo económico que no es el que hubiéramos aplicado nosotros, un modelo económico que iba a apuntar seguramente a reafirmar esas ideas estructurales del neoliberalismo sobre la economía y la sociedad que cultiva tanto Macri como su grupo más cercano. Pero sinceramente tenía alguna expectativa mayor respecto del desempeño en materia económica que iba a tener este gobierno. Más allá del modelo que iba a aplicar, todos estimábamos, los que lo votaron y los que no lo votamos, muchos por lo menos, estimábamos que al menos algunos logros en materia económica iba a lograr. Por ejemplo, bajar la inflación, por ejemplo, generar un proceso de inversiones extranjeras o del ámbito nacional que pusieran en marcha la economía, ordenar, estabilizar la macroeconomía. Parecía que estas cosas eran factibles que ocurrieran y ni siquiera eso se pudo materializar, con lo cual a 3 años de gestión evidentemente que el saldo es muy negativo para el país, más allá de las opiniones que cada uno desde su lugar político puedan tener, pero si vamos a la realidad, a la dura realidad, a los indicadores. Que decíamos antes, el negro sobre blanco. Claro, es decir, la comparación es malo, es muy malo. Ahora, puede ser o no decepción. Yo no puedo dejar pasar una primera persona del plural que escuché en la respuesta, cuando los que no lo votamos. Así es. Ni en el balotaje, quiero decir, porque en algún momento el socialismo pensó que era. La izquierda decía que era lo mismo. Es decir, y yo discuto con muchos de los amigos y no tan amigos. Lo sigue diciendo hoy. Y el socialismo dejó libertad de acción. Colijo que no fue un voto de Lifschit a la urna que decía, o en la boleta que decía Mauricio Macri. Pero digo, más allá de tener distancias, hay una suerte de disgusto, de desilusión en el expertise, en la capacidad. Es decir, además del programa económico, son malos. A eso me refiero. Digo, uno podía suponer de antemano que no se iba a destacar este gobierno por las políticas de salud pública, pero sí, yo por lo menos esperaba, como digo, que iban a tener ciertos logros en materia económica, además con un increíble y sin antecedentes apoyo de los grandes grupos económicos, de las grandes corporaciones, de los países desarrollados, que se vio nuevamente en el G20 a pesar de estos 3 años transcurridos. Pero aún con todo eso a favor, y con un escenario económico que era complejo, pero que no era tan complejo como el que tenemos hoy, el gobierno no le acertó con las medidas, falló en la administración del Banco Central. ¿Son acciones deliberadas apuntando a favorecer determinados sectores y generando una situación de tristeza, pobreza y desolación en otros sectores a los que desatiende? Es decir, no les interesa. Yo personalmente, y anticipo a la respuesta, ¿no? Yo creo que hubo muy pocos errores y hubo mucho de premeditado. Yo creo que son las consecuencias lógicas de un modelo. Bueno. Esto lo
lo dije al principio, pero creo que además se han sumado, Hubo se han negligencia. agregado una gran cantidad de errores económicos, errores políticos incluso, que se siguen cometiendo, ¿no? Y que agravan la situación, si se quiere, la hacen más compleja. Tenemos hoy un escenario de un gobierno que a 3 años de haber asumido, es decir, cuando ya está, digamos, aproximándose al epílogo de su gestión, cuando un gobierno debiera estar de alguna manera capitalizando sus logros y sus, digamos... Sí, y pensando en un segundo mandato casi como una lógica consecuencia. En todo caso, es un gobierno que no ha podido cumplir casi ninguna de las metas y objetivos que se planteó al inicio y que sigue posponiendo el cumplimiento de esos objetivos, ahora ya ni siquiera a un semestre próximo, sino a una próxima gestión, ¿no? Trasladando las expectativas. Corriendo la zanahoria hacia la próxima cancha. Pero bueno, ya el tiempo es como que se ha ido agotando y por eso es tan importante imaginar el futuro, ¿no? Imaginar cuáles son las alternativas para salir de esta crisis, porque por esta vía, por este camino, está claro que vamos a ir a una crisis cada vez más profunda. Una crisis tal vez más silenciosa que otras anteriores que hemos tenido, ¿no? Sí, cuyos efectos se van produciendo sin que generen tanto ruido, tanta visibilidad como la que se produjo en el 2001, la que se produjo en el 89, en otras menos circunstancias. estentoria, pero igualmente grave y terminal. Muy grave, porque además está afectando de distinta manera, pero a todos los sectores de la sociedad. Tuvimos ayer los índices de la UCA en relación a 33,6 de pobreza, al crecimiento de la pobreza. del chico pobre. Pero de ahí para arriba tenemos las franjas que podemos llamar de clase media baja, sectores trabajadores, que no están dentro de la franja de pobreza. Con ingresos fijos. Con ingresos fijos, pero que han sufrido una licuación de sus salarios, que están reduciendo su nivel de consumos habitual, cada uno dentro de sus posibilidades. Y esta es una cadena que se va retroalimentando, cuyos impactos se van multiplicando con el correr del tiempo. Y no hay ninguna certeza de que esto haya llegado ya al punto más bajo, al fondo, como dicen algunos, que ya empieza el rebote. La mayoría de los economistas más serios, casualmente ayer estuve en un seminario en Buenos Aires con varios de ellos, de distintas miradas, pero todos muy críticos. Nadie cree que esto muy críticos. En enero o febrero levanta. Claro, todos hablan de un, digamos, de un gráfico no en B, o sea que cayó y sube, sino en L. O sea que vamos a tener un... planchado, una meseta. Exactamente. Con consecuencias sociales que van a ser delicadas, cuya realidad todavía no la estamos visualizando hoy todavía en su totalidad, sino que la vamos a ir visualizando en los próximos meses. Bien, yo insisto con el tema de la imagen, lo que hablaba antes, voy a preguntar acerca de las candidaturas, pero Rogelio Frigerio, se lo atribuyen a él, en una nota publicada por el colega Marona, decía, Lifchi tendría que estar con nosotros. ¿Y eso por qué? Sí, no sé por qué pero suponen... no es una novedad lo que estoy diciendo. Lo escuché hace un par de días. Tendría que estar con nosotros. Claro. Muffatti no, dice, como además marcando alguna línea. Entiende, una grietita interna. Sí, claro. Bueno, nosotros hemos sido siempre muy críticos y por otro lado estamos ubicados en otro lugar de la política. Por eso aclaré desde el principio, bueno, todos lo saben, que nosotros no votamos a este gobierno. Planteamos el voto en blanco en el balotaje. Y antes del balotaje, nuestra candidata fue Margarita Stolbizer a nivel nacional. O sea que claramente nos diferenciamos y tenemos una posición absolutamente divergente en relación al presente y al futuro de la Argentina. Frigerio, si se quiere, es el dirigente o el ministro del gobierno de Cambiemos más, digamos, con más cintura alamero, política. Digamos, como dicen los españoles. Sí, pero con más cintura, con más entendimiento de la realidad, de lo que está ocurriendo, de las digamos problemas. Que pone primera, después segunda, no pasa de primera a cuarta y pistonea todo el... Creo que tiene ha tenido mucho juego y muchos de los logros políticos del gobierno han tenido que ver con su gestión. Pero bueno, y ha sido y es nuestro interlocutor con el gobierno. A eso iba, ¿no? O sea, un interlocutor que los ha contenido, recibido, tratado bien formalmente, pero que no ha cumplido.
digamos que algunas cosas ¿Sí? que dependían de él ha podido cumplir. Yo estoy hablando de la deuda más que nada. Con la deuda no era él la persona que definía este tema, sino los ministros de Economía, que obviamente Christine Lagarde, tienen otra perspectiva. Otra perspectiva, otra mirada a los problemas. Pero bueno, está claro desde nuestro punto de vista, y en eso te diría que en el socialismo no hay ninguna diferencia, que tenemos que construir una alternativa superadora a nivel nacional, que claramente tiene que diferenciarse de Cambiemos y que tiene que proponerse, digamos, con un proyecto alternativo al que Bien. se está llevando adelante. ¿Cuáles son los límites de esa construcción política? Y no estoy hablando de nombre y apellido, sino de sectores, si le queremos poner nombre y apellido, le ponemos, pero quiero decir de sectores políticos. Es decir, pensar en ganar una elección contra Macri sin peronistas es prácticamente imposible. Digo, por lo que representa en caudal electoral. Ahora, hay distintas versiones de peronismo. No es lo mismo Felipe Solá que Massa, Urtubey, que Cristina Fernández de Kirchner. Pero ellos en un momento determinado se juntan, ¿eh? No sé si ahora va a ser ese momento, pero más de una vez pasa como con los matrimonios y los amigos. Cuando Así se es. pelea la pareja y un amigo se mete, resulta que el matrimonio después se reconcilia y se quedó garpando. Bueno, yo sí empiezo a ponerle nombre y apellido. Pongámosle. No lo voy a hacer, Bueno, pero bueno. quería decir que si empezamos a ponerle nombre Va a ser y muy difícil apellido, construir. probablemente terminemos pensando en una propuesta testimonial Acotada, con mucho fondo de ojo y análisis de sangre. para ver exactamente, quién es pero el con puro. escasas posibilidades Exacto. de romper una polarización que hoy está muy consolidada en la opinión pública y de la cual es muy difícil salir en corto tiempo, porque estamos hablando de que marzo, abril debieran ya estar los candidatos en la calle. Pero sí estoy convencido de que hay una chance, de que hay una oportunidad. El otro día Rosendo Fraga, que es un analista político bastante lúcido, decía en un reportaje algo que me pareció interesante. Decía, si aparece una tercera fuerza y logra colarse entre los dos primeros, aunque sea muy El lejos. balotaje o contra Cristina o contra Macri. Claro, aunque sea muy lejos Eso del dice primero, Massa. aunque sea muy lejos del primero, gana las elecciones. Yo estoy convencido que es así. Eso dice Massa también. Y con Massa han charlado. Y con Hemos Margarita, charlado y con Massa, Alfonsín, hemos charlado y con Alberto Fernández. y con todos los ¿Cuál es el gobernadores más del cercanito, peronismo, el más con todos cercano a los- Cristina? con todos ¿Cuál los es? gobernadores Porque del con peronismo también. Con Cristina no, Y Miguel. tengo mucho diálogo con... No, yo no he hablado con Cristina hace años, muchos años. Tengo mucho diálogo también con distintos dirigentes del radicalismo, porque creo que con el peronismo no alcanza, porque esto tiene que, digamos, para poder salir del escenario de la grieta, necesariamente tiene que ser muy transversal. Creo que eso es posible hoy, o es probable que ocurra en la medida que se den determinadas circunstancias, y para las cuales obviamente yo estoy trabajando, y creo que hay mucha gente que también tiene esa misma vocación. Vamos a ver si logramos finalmente concretar Bien. algo. Los plazos constitucionales dan algún grado de comodidad a poder hacer la elección de Santa Fe y después ver políticamente qué pasa a nivel nacional en esa construcción. Quiero decir, acá va a ir el Frente Progresista por un lado, sin duda el peronismo por otro lado, y vamos a ver ahí dentro del peronismo si Perotti, si Bielsa, si Clery, quiénes, e irá Cambiemos por otro lado. Así es. Bien. En ese escenario, de los tercios de la vez pasada, puede darse o reeditarse esa situación, o tal vez no, y alguno quede en el camino. Quiero decir, yo creo que esa realidad que se evidencia a nivel nacional y que además es funcional para los sectores políticos que están protagonizándola, el macrismo quiere seguir mostrando a Cristina y desde el kirchnerismo la posibilidad de demonizarlo a Macri, él ayuda mucho, también está presente. No se da en Santa Fe. Santa Fe es otra No, historia. es un escenario político distinto. Completamente diferente. Ah. ¿Y entonces? Yo diría Digo, que aquí no se ha producido esa polarización ni esa grieta en lo político. Yo siempre rescato que hay un nivel de convivencia política más allá de las diferencias muy valorable en la provincia de Santa Fe. Acabamos de aprobar ayer en Cámara de Diputados, prácticamente en una semana se aprobó en Senado, ayer se aprobó en Diputados, se hizo una modificación en Diputados, volvió esa misma día a Senado, volvió a aprobarse. Es decir, hay un nivel de diálogo, de convivencia, de articulación que mucho tiene que ver con la gestión que hemos impulsado desde el gobierno y también con la madurez de quienes hoy representan la oposición en Santa Fe. Creo que el escenario de tercios no se va a dar de la misma manera. Fue muy
Bueno, muy finito. Sí, muy finito, muy... Sí, porque el que quedó tercero quedó a 30.000 votos, que es poco para salir segundo. Muy incluso. particular, claro, estuvo para cualquiera. Sí. Pero creo que en esta ocasión el Frente Progresista llega mejor parado, más fortalecido, llegamos con una presencia territorial muy importante, la mejor que hemos tenido en todos estos años. Y por otro lado, creo que Cambiemos, por muchos motivos, le va a resultar difícil. La marca caerá como subió hace 2 años, ¿no? Porque cayó la marca nacional, porque no tiene un candidato claramente identificado, porque le va a costar posicionarse, porque tiene varios candidatos que están pugnando por posicionarse. El peronismo sí creo que es un adversario de cuidado en Santa Fe, porque siempre ha tenido una realidad importante. O sea que la disputa la están centrando contra el peronismo. Me da la sensación que sí. Bonfatti es lo que indican, además, Perotti o Bielsa. Es lo que indican todo lo que indican las encuestas. Va por ese lado. Pero yo también digo que me parece que tenemos enormes chances de seguir gobernando la provincia de Santa Fe. Que va a depender en mucho también del desempeño de los candidatos y también de cómo se desarrolle el proceso de la campaña, pero que están dadas las condiciones para que podamos encarar una nueva etapa en el gobierno santafesino, para que podamos renovar también con muy buenos candidatos, particularmente quien estuvo en el programa anterior, Verónica Irizar, la Intendencia de Rosario. Creo que también el rosarino está revalorizando una gestión de muchos años del socialismo y del Frente Progresista, pero que ha demostrado permanentemente su capacidad de renovarse, y lo estamos demostrando con quienes son parte de nuestra oferta electoral para estas elecciones locales, ¿no? Bueno, Pablo Hapkin es otro candidato. Exactamente, también, que también es muy buen candidato. Bien. Que se va a dar aquí en Rosario, pero a nivel provincial, ese candidato del corazoncito, que algunos presumimos podía haber sido Maximiliano Puyaro, ¿va a haber interna o es Bonfatti? Se terminó. Yo no puedo asegurar que no vaya a haber internas, ¿no? Cuando se cierren las listas, ahí vamos a tener certeza sobre las candidaturas que van a competir o que eventualmente pueden competir. Evidentemente la figura de Antonio es una figura muy consolidada por su historia política y por su posicionamiento, o sea que es difícil que aparezca otra candidatura que tenga el fuste necesario como para poder competir en esa interna. Yo hablaba de un escenario antes, cuando casi se va, y dice, bueno, ¿para qué va a quedarse si está diciendo todo? De Lipsi candidato a diputado provincial. Yo tengo la convicción, y lo digo, que esa es una de las elecciones más definidas. No sé quién va a encabezar las otras listas de los otros partidos, pero creo que encabezando Lipsi, la lista más votada va a ser la de Lipsi. Ahora, ¿va a ser finalmente diputado provincial o va a ser luego candidato a diputado nacional? Porque dependerá si gana en esa misma elección, con boleta separada, un gobernador y es Bonfatti, o si es un hombre del peronismo o una mujer del peronismo, ¿no? Digo, eso lo están evaluando, no es que yo me vuelvo loco, soy un desquiciado y pienso cosas. Eso todo el mundo lo evalúa. ¿Los plazos electorales lo van a permitir, Lichi? Sí, nosotros vamos a estar publicando la semana que viene el calendario electoral. Hacemos como en All the President Men, si no me dice que no, yo digo, 22 de febrero, elecciones primarias. 14 de abril, ¿estamos? 14 de abril, 15 de abril, 16 de abril, por ahí, elecciones generales en la provincia de Santa Fe. No dijo nada. Puede haber alguna ligera variación, pero sobre la misma idea, sobre la misma idea. Sobre esos plazos, más o menos. Sí, queda el colchoncito entre el resultado de la elección provincial y el cierre de listas nacionales. Sí, digamos que eso sí, porque creemos que es conveniente no mezclar los procesos electorales, darle independencia al proceso provincial respecto del proceso nacional. Estamos ajustando ahí algunos detalles con la idea de ver si podemos prorrogar un poquito digamos, estas fechas que usted planteaba, Pablo, y a lo mejor arrimar un poquito la elección primaria con respecto a la general, pero son ligeras variaciones sobre la misma idea de que el proceso electoral esté independizado de la elección nacional, de las fechas nacionales, ¿no? Respecto de su pregunta en relación a la lista de diputados provinciales, creo que si hubiera un motivo, si hubiera alguna justificación, alguna causa importante, más allá de ganar, pero más allá de eso... Sí, si no fuera gobierno del socialismo o el Frente Progresista otra vez, a lo mejor eso invitaría a quedarse en la provincia. Claro, si eso realmente yo entendiera que puede ayudar
al desempeño, digamos, de la fórmula de gobernador y vice, que fuera indispensable, podría hacerlo, no lo descarto en absoluto, pero no es una decisión que haya tomado o que esté tomada. Y por otro lado, lo nacional sí que me entusiasma, pero no con un afán de protagonismo personal, sino porque entiendo que estamos en una coyuntura muy dramática para la Argentina y que si podemos contribuir, colaborar a que se pueda conformar una alternativa para el país, creo que sería muy bueno y para mí una satisfacción en lo personal. Así que en eso estoy trabajando. Eso puede ser candidato a diputado provincial o luego candidato a diputado nacional, pero ¿se puede pensar en un binomio presidencial, integrarlo, por ejemplo? No lo pienso en este momento, pero no lo descarto tampoco. Creo que hoy, en este tercer espacio, por decirlo de alguna manera, los otros dos espacios se caracterizan por tener dos liderazgos muy definidos, claro, sí. y que son irreemplazables para sus respectivos movimientos, ¿no? El de Cristina y el de Macri. En este tercer espacio, que está todavía que es muy heterogéneo, hay muchos nombres y ninguno emerge. Ninguno emerge con un liderazgo claro, ¿no? Es decir, que es probable que si hay que definir o dirimir allí candidaturas, va a haber que hacerlo a través de algún proceso interno y por lo tanto creo que puede haber opciones para que puedan competir dirigentes de distinto perfil. Bien, el año que viene vamos a charlar con Miguel Lipsi, candidato, no sabemos candidato qué, pero candidato seguramente. Y vamos a ver cuándo es la fecha del cronograma de cierre y demás para ver cuándo empezamos nosotros con nuestro programa, ¿no? Porque esa es la idea, estar aquí todo el ciclo. Sí, no sabemos si la insistencia de los periodistas por conocer el cronograma tiene que ver por el sano interés periodístico o es para acomodar sus vacaciones. Es para acomodar la no, por supuesto. Y después vienen las elecciones nacionales, la vacación de invierno. Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido y charlamos el año que viene. Bueno, gracias. Es muy pronto, pero bueno, feliz año y que termine bien. Que tenga un buen fin de año y un buen comienzo del 2019. Muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y después tenemos 2 minutos para cerrar el programa. Enseguida venimos. Bueno, muy bien. Los últimos minutos del programa para agradecer, por supuesto, a los televidentes, a la gente que nos acompaña cada tarde, a aquellos con los que por allí nos cruzamos o por la calle o en algún lugar y hacen alguna referencia al programa, a nuestro trabajo. Naturalmente a todos los compañeros del canal, desde la entrada, el que abre el portón, hoy no le querían abrir al gobernador, hace bien su trabajo, a la gente de seguridad, a los cameraman, a los técnicos, a la maquilladora, a vestuaristas mucho no hay para agradecer porque venimos de saco negro o azul, no es pobreza, es austeridad. A las autoridades del canal, por supuesto, y a los colegas y compañeros de la producción, a Leo Richardino, que es el jefe de la producción periodística, a Juan Giosa, que es el que realmente trabaja, a Hernán, que es el productor ejecutivo, también a toda la gente que en Praxis, Publicidad y Servicio, hace su aporte desde nuestro sitio www.radioactividad.com, donde están todos nuestros contenidos, .com.ar. Están los 187 programas de este ciclo y, por supuesto, también a los sponsors, a quienes sostienen económicamente la posibilidad de una realización que tiene participación y pertenencia a una empresa como es Telefe Rosario. El año que viene vamos a estar aquí, esta es nuestra idea, esto es también la idea de las autoridades del canal y será para antes del cierre de lista, con lo cual no sé si es el 22 el cierre de lista o será el 28, pero antes que termine febrero va a ser y vamos a estar aquí para contárselo. Ha sido un gusto, es muy pronto, pero que tengan buen año. Y el 2019, como decía el maestro García Lupo, que nos encuentre libres o prófugos, ¿no? Esperemos que sea libre nada más y que las cosas empiecen a cambiar, a modificarse. Vamos a corregir el verbo. Chau, buen año.